¿Qué el nivel educativo de México es alto? ¿A poco es mejor que el de China? Imposible. Esa era la pregunta que resonaba, con un eco de burla, en la mente de un joven destinado a confrontar sus propias verdades. Su nombre era Chen Wei, un brillante estudiante de posgrado de 24 años, especializado en pedagogía en una de las universidades más prestigiosas de Beijing, y su misión, su dogma casi religioso, era demostrarle al mundo que la educación china era, sin lugar a dudas, la número uno. Hoy, les contaremos la historia de cómo, al investigar un país que consideraba inferior, se encontró de frente con una realidad tan impactante que lo hizo llorar. Chen Wei había nacido y crecido en una pequeña y polvorienta aldea en el interior de China. Su familia no era ni remotamente adinerada. Sus padres eran campesinos que se dejaban la espalda en los campos de arroz desde que el sol salía hasta que se ocultaba tras las montañas. En ese entorno de carencias y trabajo incesante, lo que cambió el rumbo de su vida fue el encuentro con un maestro de primaria. Un hombre mayor, de mirada cansada pero bondadosa, que un día le dijo: «Tienes un talento especial, niño. Sigue estudiando, no te detengas». Chen grabó a fuego esas palabras en su corazón y, desde ese momento, se entregó al estudio con una pasión que rozaba la obsesión. Se sentaba frente a su escritorio de madera gastada desde las primeras luces del alba hasta bien entrada la noche. Leía y releía los mismos libros de texto una y otra vez, hasta que las páginas se volvían suaves y delgadas por el uso. Su esfuerzo titánico finalmente dio frutos, obteniendo las calificaciones más altas de toda su provincia. Luego llegó el momento decisivo, el Gaokao, el examen de acceso a la universidad en China. Una prueba monumental, una batalla campal académica que define el destino de millones de jóvenes. En un solo día, una nación entera se paraliza mientras sus hijos se enfrentan a un examen que determinará a qué universidad pueden aspirar, y por ende, qué tipo de vida tendrán. En medio de esa competencia feroz, casi inhumana, Chen Wei no solo sobrevivió, sino que triunfó. Consiguió una plaza en la universidad de pedagogía más importante del país. Había pasado de ser un niño de aldea a un estudiante de élite en la capital, de la pobreza a una institución de renombre. La vida de Chen Wei era el perfecto cuento de hadas creado por el sistema educativo chino. Era la prueba viviente de que el sistema funcionaba. Por eso, su fe en la educación de su país era absoluta, inquebrantable. Con educación, una persona puede cambiar. Un país puede cambiar, era su credo. Soñaba con convertirse en maestro, como aquel que lo inspiró, para cambiar la vida de otros niños. Pero su ambición iba más allá, quería participar en la reforma educativa de China, crear una sociedad que diera aún más oportunidades, un sistema aún más eficiente y riguroso. Al comenzar su maestría, Chen Wei eligió un tema para su tesis que consideraba audaz y revelador: un estudio comparativo de los sistemas educativos de China y México. Su plan era simple: analizar ambos modelos y demostrar, con datos y cifras irrefutables, la superioridad aplastante del sistema chino. Para ser honestos, su opinión sobre la educación mexicana era pésima, casi un chiste. Lo poco que había leído o visto en las noticias internacionales pintaba un panorama desolador. Para él, México era un país de gente floja, de fiestas interminables y violencia caricaturesca. Suponía que sus escuelas eran un reflejo de esa cultura, un caos de aprendizaje feliz y métodos relajados, una filosofía ingenua que evitaba la competencia a toda costa, creando jóvenes mediocres e indisciplinados. Él creía firmemente que la competencia brutal era el crisol donde se forjaba el carácter. Si China producía talentos capaces de competir a nivel mundial, era precisamente por esa rigurosidad, por esa presión constante. Él mismo era producto de ese yunque y ese martillo, había sido moldeado en el fuego de la exigencia y no concebía otra forma de alcanzar la excelencia. Con esa arrogancia como bandera, decidió empezar su investigación analizando los datos educativos modernos. Se sumergió en los resultados de las pruebas PISA, las tasas de matriculación universitaria, la inversión gubernamental en educación. Recopiló cada dato que pudo encontrar, listo para construir un argumento numérico inapelable que glorificara el modelo chino. Caminó hacia la computadora de la biblioteca de su universidad con el paso decidido de un general a punto de ganar una batalla fácil. Sin embargo, en ese momento,
Chen Wei no podía ni imaginar que esa investigación, ese viaje intelectual que emprendía con tanta soberbia, estaba a punto de demoler los cimientos de sus propias creencias. No sabía que su percepción de esa lejana y, para él, insignificante tierra llamada México, estaba a punto de cambiar para siempre. Lo primero que Chen Wei analizó, con una sonrisa de suficiencia, fueron los datos de PISA. Este programa para la evaluación internacional de alumnos, organizado por la OCDE cada 3 años, mide las habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Chen revisó meticulosamente los resultados de las últimas ediciones y lo que encontró lo llenó de júbilo. Las regiones urbanas de China, como Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, aparecían en la cima del mundo. Primer lugar en matemáticas, entre los primeros en ciencias. Chen casi levanta el puño en señal de victoria. Lo sabía. La educación de mi país es un orgullo para el mundo. A continuación, comparó esos datos con los de México. Como esperaba, las cifras eran notablemente más bajas. Aunque había visto que México no estaba en el fondo, la diferencia con las metrópolis chinas era abismal. Para Chen, el caso estaba cerrado. Tomó notas en su cuaderno con satisfacción. Con estos datos, la superioridad de China queda demostrada. El esqueleto de mi tesis ya está armado. Se sentía invencible. Días después, Chen visitó la oficina de su tutor, el profesor Wang, para presentarle sus hallazgos preliminares. Expuso con aire triunfal los datos de PISA, la evolución de las tasas de matriculación, la comparativa de la inversión en educación. Hablaba con la seguridad de quien ya conoce el final de la historia. Sin embargo, la reacción del profesor Wang no fue la que esperaba. El anciano académico lo escuchó con paciencia, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Chen, dijo el profesor con una voz suave pero firme, has investigado muy bien los datos modernos, sin duda. Pero con eso no basta. Chen se quedó perplejo. ¿Cómo que no basta, profesor? La educación, mi joven amigo, no es algo que se construya de la noche a la mañana. El nivel educativo actual de una nación es la culminación de siglos de historia, de cultura, de luchas y de sueños. Si de verdad quieres hacer un estudio comparativo serio, necesitas una perspectiva histórica. Necesitas entender el alma de su sistema educativo, no solo sus estadísticas. Chen se sintió desconcertado. Siempre había creído que los datos duros, los números, eran lo único que importaba. Pero el profesor Wang continuó, y la historia de la educación en México es particularmente fascinante. ¿Cómo es posible que una nación con tantos desafíos históricos, con periodos de inestabilidad y pobreza, haya logrado construir instituciones tan longevas y una cultura tan increíblemente resiliente? Detrás de su presente, hay una base educativa y una riqueza cultural que se arraigaron hace mucho, mucho tiempo. Deberías investigarlo. Francamente, a Chen no le apetecía nada. ¿Qué sentido tenía rebuscar en el pasado? ¿Qué podían enseñarle datos de siglos atrás? Además, China, a pesar de sus periodos turbulentos, poseía una cultura milenaria. Era imposible que una nación joven y caótica como México la superara en algo tan fundamental. No obstante, no podía ignorar el consejo de su tutor. A regañadientes, comenzó a investigar los datos históricos. Total, seguro que al investigar el pasado solo encontraré más pruebas de la superioridad china, pensó con ligereza mientras se dirigía a la biblioteca. Pero en ese momento, Chen Wei no era consciente de que los datos que estaba a punto de descubrir no solo complementarían su tesis, sino que la harían saltar por los aires. Ni en sus peores pesadillas habría imaginado que su fe ciega en el China número 1 comenzaría, poco a poco, a resquebrajarse. En la sección de Historia Moderna, en lo más profundo de la biblioteca, Chen tomó un pesado volumen académico, una historia del desarrollo educativo en América Latina. Al abrir sus páginas, sus ojos se toparon con un dato que lo paralizó. Una simple fecha, 1551. Fue el año de fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, precursora de la actual Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Por un momento, no le dio importancia. Pero la curiosidad lo llevó a buscar otra fecha.
Universidad de Harvard, 1636. Chen se recargó en su silla. Hizo los cálculos 1, 2, 3 veces. No puede ser, susurró. La universidad más antigua de Norteamérica no estaba en Estados Unidos, sino en México. Fundada casi un siglo antes que Harvard. La idea era tan ajena a su concepción del mundo que se sintió mareado. Para él, México era un país que siempre había estado a la saga, copiando a otros. Pero ese dato, frío e innegable, contaba una historia diferente, una de liderazgo y visión pionera. Esto debe ser un error. Una anomalía histórica, una simple fachada sin sustancia real, se dijo a sí mismo, buscando frenéticamente más información para desacreditar el hallazgo. Pero mientras más leía, más se hundía en un mar de asombro. Descubrió la figura de José Vasconcelos y su cruzada educativa en la década de 1920. Leyó sobre las misiones culturales y los maestros descalzos, jóvenes educadores que, con una mística casi apostólica, recorrían a pie las sierras y los desiertos más remotos del país para llevar el alfabeto a las comunidades indígenas y campesinas. No lo hacían por un examen o por un ascenso, sino por una convicción profunda en el poder redentor de la educación. Chen comparó eso con su propia experiencia. Él había nacido en el campo, había luchado con uñas y dientes para escapar de la pobreza a través del estudio, memorizando miles de caracteres, compitiendo contra millones. Estaba orgulloso de su esfuerzo, nunca había dudado de que la dureza del sistema chino era lo que forjaba gente fuerte. Pero de repente, una pregunta incómoda se abrió paso en su mente, ¿y si hubiera nacido en el México de aquella época? Un mundo donde la educación no era solo una carrera de obstáculos para unos pocos elegidos, sino una misión social para alcanzar a todos, sin importar su cuna o su lengua. La idea de que el acceso al conocimiento pudiera ser un derecho y no un premio le provocó una extraña sensación de vértigo. Por primera vez, una pregunta se formuló con una claridad brutal en su cabeza: ¿la educación china, para quién es realmente? Se obligó a pensar que aquello era romanticismo, historia antigua. Pero cuanto más investigaba, más pruebas encontraba de que esa filosofía no era una anécdota, sino el pilar de la identidad mexicana. Encontró estudios sobre cómo, a pesar de las crisis económicas, la sociedad mexicana siempre defendió la educación pública, laica y gratuita como un tesoro nacional. Un lugar donde el hijo de un obrero y el hijo de un empresario podían sentarse en el mismo pupitre. Un espacio, al menos en su ideal, para la igualdad. Mientras leía sobre esos maestros idealistas, Chen sentía una mezcla de admiración y confusión. ¿Cómo era posible que China, con su vasto territorio y su poderío, hubiera enfocado su sistema en crear una élite tan selecta, mientras que México, un país mucho más pequeño y con menos recursos, había luchado durante un siglo por llevar la educación hasta el último rincón? ¿Qué era esa diferencia fundamental? En su corazón, aquella certeza de granito que lo había sostenido toda su vida, comenzaba a mostrar profundas grietas. Para entender la raíz de esta diferencia, Chen Wei continuó investigando. Y entonces, un concepto comenzó a aparecer una y otra vez en los textos de sociólogos y antropólogos que estudiaban México: el ingenio mexicano. Al principio, lo descartó como un cliché folclórico. Pero a medida que profundizaba, se dio cuenta de que era mucho más que eso. No era solo la capacidad de hacer memes o contar chistes. Era una forma de inteligencia práctica, una habilidad casi mágica para resolver problemas complejos con recursos limitados. En lugar de encontrar manuales sobre pedagogía estricta, encontró historias. Historias de mecánicos en pueblos remotos que reparaban motores de última generación usando alambre y cinta adhesiva. Anécdotas de ingenieros que, durante el terremoto de 1985, improvisaron sistemas para rescatar personas de entre los escombros. Vio videos de gente común y corriente inventando herramientas caseras para facilitar su trabajo diario. No seguían un manual. No aplicaban una fórmula memorizada. Simplemente observaban el problema y, con una mezcla de creatividad y descaro, encontraban una solución. Ahorita vemos cómo le hacemos, leyó en un artículo que citaba esa frase como el mantra no oficial del ingenio nacional. Fue entonces cuando Chen tuvo una revelación. El sistema educativo chino,
con su énfasis en la memorización y la repetición para pasar exámenes estandarizados, era increíblemente eficaz para producir estudiantes que podían resolver problemas conocidos. Pero el sistema mexicano, quizás por su misma imperfección, por su caos y su diversidad, parecía fomentar una habilidad diferente, la capacidad de enfrentarse a lo desconocido. La resiliencia. La improvisación. La inteligencia emocional para no paralizarse ante el fracaso, sino reírse de él y volver a intentarlo. Comprendió que la educación que Vasconcelos y sus maestros llevaron a las sierras no era solo para aprender a leer y escribir. Era para enseñar a la gente a pensar por sí misma, a adaptarse, a sobrevivir. Era una educación para la vida, no solo para el examen. Un sociólogo estadounidense que estudió México en los años 70 lo describió de una forma que impactó a Chen. La fortaleza de México no reside en sus instituciones, que a menudo son frágiles, sino en la capacidad de su gente para navegar y superar la fragilidad institucional. Su educación, formal e informal, los prepara para un mundo impredecible. Un pesado interrogante se instaló en la mente de Chen. Su país estaba obsesionado con los rankings, con los puntajes de PISA, con superar a Occidente en las métricas establecidas por Occidente. Pero, ¿y si estaban midiendo lo incorrecto? ¿Y si la verdadera medida de una educación exitosa no era cuántos problemas de un libro de texto podías resolver, sino cuántos problemas de la vida real podías solucionar cuando no había libro de texto que te diera la respuesta? A pesar del impacto de sus hallazgos históricos y culturales, Chen aún se aferraba a un último bastión de superioridad. Está bien, se dijo, quizás en el pasado tuvieron sus méritos, y su gente es creativa. Pero eso es el pasado. Hoy, en el siglo XXI, lo que importa es la alta tecnología, la ciencia de vanguardia. Y ahí, China es un gigante. Con esa idea en mente, decidió investigar los logros científicos y tecnológicos de ambos países. El indicador por excelencia del dominio tecnológico es la innovación. Chen comenzó a buscar grandes inventos, patentes, contribuciones que hubieran cambiado el mundo. Y una vez más, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren. Se encontró con la historia de un joven ingeniero de Guadalajara llamado Guillermo González Camarena. A los 23 años, en 1940, había patentado el primer sistema de televisión a color del mundo. Chen se quedó con la boca abierta, mirando la pantalla de su computadora. ¿La televisión a color la inventó un mexicano? No manches, esto tiene que ser una broma. Pero no lo era. Investigó más y descubrió que la NASA había utilizado el sistema de González Camarena para las transmisiones desde la misión Apolo 11, la que llevó al hombre a la Luna. La ironía era brutal. Mientras China estaba sumida en el caos de su propia historia, un joven mexicano estaba, literalmente, dándole color al futuro. Pero la sorpresa no terminó ahí. Dejó el pasado y se enfocó en el presente. Investigó la industria moderna y descubrió el Clúster Aeroespacial de Querétaro, un centro de alta tecnología donde empresas como Bombardier, Airbus y Safran fabricaban componentes críticos para aviones comerciales. Leyó testimonios de ejecutivos extranjeros que elogiaban a los ingenieros mexicanos. Pero no los elogiaban por sus calificaciones perfectas, sino por su flexibilidad y su actitud proactiva para resolver problemas. Un gerente canadiense dijo en una entrevista: cuando surge un imprevisto en la línea de producción, muchos ingenieros de otras nacionalidades se paralizan esperando instrucciones. El ingeniero mexicano, en cambio, te dice: no te preocupes, jefe. Ahorita lo arreglamos. Y lo arreglan. Tienen esa capacidad de pensar fuera de la caja que no se enseña en ninguna universidad. Chen se sintió desfallecer. China estaba invirtiendo billones de dólares para alcanzar a Occidente en la fabricación de semiconductores y otras tecnologías. Tenía los mejores cerebros, seleccionados por el sistema más competitivo del planeta. ¿Por qué entonces les costaba tanto innovar? La respuesta, dolorosa y clara, estaba frente a él. El sistema chino era excelente para replicar y optimizar, pero sofocaba la creatividad y el pensamiento crítico que eran el combustible de la verdadera innovación. Se dio cuenta de que la diferencia entre China y México no era cuántos genios de primer nivel tenían. China tenía a sus élites, sí. Pero México parecía tener algo más distribuido,
un nivel general de ingenio, una cultura de resolución de problemas que permeaba a toda la sociedad. Desde el técnico que arreglaba un satélite en Querétaro hasta la ama de casa que inventaba una nueva receta con lo que tenía en el refrigerador. China era una pirámide afilada, sostenida por una base enorme pero estrecha en su cúspide. México, en cambio, parecía ser una meseta, quizás no tan alta en su punto máximo, pero increíblemente ancha y sólida en su base. Su propia escala de valores, su definición de éxito y progreso, se estaba desmoronando violentamente. El sol del atardecer teñía de naranja la ventana de la biblioteca. Chen estaba hundido en su silla, contemplando las pilas de papeles y las ventanas abiertas en su laptop. Sobre la mesa, en un desorden caótico, convivían los datos de PISA, los ensayos sobre la historia de la UNAM, los artículos sobre el ingenio mexicano y los informes sobre la industria aeroespacial. Hacía apenas unas semanas, él creía sin sombra de duda que la educación china era la mejor del mundo. Creía que solo ganando en la competencia más despiadada se forjaba gente fuerte, que solo cultivando una élite se hacía fuerte a una nación. Ese era su evangelio. Ahora, ese evangelio yacía hecho pedazos a sus pies. Se preguntó a sí mismo, ¿qué es, en realidad, una buena educación? Su propia vida, su lucha desde la aldea hasta la cima académica, ciertamente lo había hecho fuerte, resistente. Pero también sabía que por cada Chen Wei que triunfaba, había miles, millones de niños que se quedaban en el camino. Niños con talento que, por su lugar de nacimiento o la condición de su familia, jamás tuvieron una oportunidad real. Un sistema brutal donde un solo examen decidía tu vida entera. La educación china era, en efecto, una pirámide. Los que llegaban a la cima eran brillantes, sin duda, pero ¿era esa base tan sólida? Por otro lado, México había elegido un camino diferente. Décadas atrás, habían decidido bajar las barreras. No construir muros más altos, sino abrir más puertas. Con sus maestros rurales, con su defensa de la universidad pública, con una cultura que valoraba la creatividad por encima de la memorización. El resultado no fue una sociedad con una pequeña élite brillante, sino una sociedad entera con un alto nivel de resiliencia, inteligencia social y capacidad de adaptación. Chen buscó en Internet y encontró foros y artículos de los propios medios chinos que reflexionaban sobre esto. La cualidad más admirable de México es su gente, decía un bloguero de viajes chino. Y detrás de esa calidez y esa alegría, se nota una fuerza que viene de su educación y su cultura. Han sabido conservar la amabilidad y el respeto, mientras abrazan la innovación. ¿Por qué nosotros no hemos podido lograr ese equilibrio? La validación, viniendo de su propio país, fue el golpe final. Chen cerró los ojos en silencio. La verdadera educación, la educación superior, no es aquella que solo reciben unos pocos elegidos. Es aquella que llega a todos, sin importar dónde nacieron. Es la que enseña el placer de aprender, no el miedo a reprobar. Es la que cultiva el pensamiento independiente, la que forma ciudadanos, no solo trabajadores. México, con todos sus problemas y contradicciones, lo había entendido décadas, quizás siglos, antes. Y entonces, se preguntó, ¿puede China seguir así? ¿Puede una nación volverse verdaderamente fuerte educando solo a una élite mientras suprime la creatividad de la mayoría? La respuesta era obvia. China tenía que cambiar. Tenía que aprender del camino que México había recorrido. Tenía que bajar las barreras, dar oportunidades a todos sus hijos. Una nueva determinación, humilde pero poderosa, comenzó a germinar en el corazón de Chen Wei. Al día siguiente, Chen fue a la oficina del profesor Wang. Llevaba bajo el brazo un fajo de documentos mucho más grueso que la primera vez. Eran sus notas sobre todo lo que había descubierto, desde la fundación de la Real y Pontificia Universidad hasta los milagros de la ingeniería en Querétaro. Profesor, necesito hablar con usted, dijo Chen. Su rostro era completamente diferente al de semanas atrás. Ya no había arrogancia, solo la expresión serena y profunda de alguien que ha atravesado una crisis de fe y ha salido transformado. El profesor Wang simplemente asintió, invitándolo a hablar. Chen le contó todo. Le habló de la diferencia en las tasas de alfabetización,
del espíritu de los maestros descalzos, del ingenio mexicano como una forma de inteligencia superior, de la filosofía educativa que valoraba la creatividad y la resiliencia. Y finalmente, con una honestidad brutal, confesó: estaba equivocado, profesor. Completamente equivocado. Mi intención era demostrar que la educación china es la número 1. Pero cuanto más investigo, más me doy cuenta de todo lo que tenemos que aprender de México. Hizo una pausa, tomó aire y soltó la frase que cambiaría su vida: quiero ir a México. Quiero solicitar un intercambio. Necesito ir a estudiar allá, a aprender en la UNAM. Necesito verlo con mis propios ojos, sentirlo, entenderlo. El profesor Wang sonrió, una sonrisa cálida y comprensiva. Sabía que llegarías a esta conclusión, Chen. Lo más importante para alguien que estudia la educación es la humildad. Sentir orgullo por las fortalezas de tu propio país, pero tener siempre la sabiduría de aprender de los demás. Has dado el primer y más importante paso. Con la recomendación entusiasta del profesor Wang, Chen comenzó el proceso para solicitar un programa de intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras preparaba sus documentos, se dio cuenta de que su objetivo había mutado radicalmente. Ya no era demostrar que China era la mejor. Ahora era ayudar a que China fuera mejor. Y para eso, necesitaba beber de la sabiduría de México, para un día poder aplicar esas lecciones en la reforma educativa de su propio país. Ese se convirtió en su nuevo y más grande sueño. Meses después, su solicitud fue aprobada. Con el boleto de avión a la Ciudad de México en la mano, Chen miró por la ventana del aeropuerto de Beijing, observando los aviones despegar. México, susurró para sí mismo, espérame. Todo eso que ustedes tardaron siglos en comprender voy a aprenderlo con mis propios ojos, con todo mi corazón. En su mirada ya no había arrogancia, sino la luz brillante de una nueva esperanza. La historia de Chen Wei nos enseña algo fundamental. México, desde hace mucho tiempo, entendió que la educación no es un privilegio para una élite, sino un derecho que debe abrirse a todos. Es un país que construyó la primera universidad de Norteamérica, que envió a sus maestros a los lugares más recónditos por pura vocación, y que forjó una cultura donde el ingenio y la resiliencia son más valiosos que cualquier calificación en un examen. Ese espíritu se ha transmitido de generación en generación, y hoy es el cimiento silencioso que sostiene la democracia, la creatividad y la increíble fortaleza de nuestra gente. Una fortaleza que nos permite reírnos de los problemas y decir, con una confianza que desconcierta al mundo: no te preocupes. Ahorita lo arreglamos. Un sistema educativo puede cambiar el destino de una sociedad. La historia de México es la prueba viviente de ello. Haber nacido aquí, haber sido formados por esta cultura, quizás sea la suerte